Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Clínica de la Fe. Eh, el día de hoy estaremos comentando en torno a uno de los eh, ejes más visibles que tienen las expresiones religiosas y es el lugar del carisma, ¿no? El carisma como pues una expresión que potencia los liderazgos, sobre todo los liderazgos que marcan época y que no solamente marcan época, sino que marcan, digamos, tendencias de moda, eh, marcan popularidades y marcan sobre todo una tendencia muy marcada, digamos, a echar para adelante, digamos, ciertas lógicas eclesiásticas que no solamente configuran discursos de verdad, sino también configuran desviaciones patológicas muy marcadas. El día de hoy estaremos comentando un caso que fue muy sonado a fines de la década de los 90, principios de los años 2000, conocido como el caso de las Casitas del Sur, que fue eh, pues un caso judicializado por el tráfico y por la desaparición de niños que terminaban recluidos, digamos, en estos centros infantiles, que sustituían en buena medida, digamos, los lugares gubernamentales y que eran administrados por grupos religiosos. El caso que en esta noche nos ocupa es el caso de la Iglesia Cristiana de la Restauración, más conocida popularmente entre los grupos evangélicos como el Grupo de los Perfectos, dirigida por el pastor Erderly. Eh, Aquí cabe recordar, digamos, pues que la nota que marcó, digamos, la irrupción del pastor en el mundo público, pues aparece en primer lugar a fines de los años 90, cuando se lanza de manera muy virulenta, amparado en el Instituto Cristiano Mexicano, en contra de lo que eran sus denuncias contra los grupos sectarios, y colocó, digamos, como objeto de sus críticas fundamentalmente al grupo de la Luz del Mundo y al grupo de los Legionarios de Cristo, conocidos en ese momento por la denuncia periodística que se hacía en contra de los líderes de estos dos grupos por las prácticas de pederastía que tenía tanto Samuel Joaquín como el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Muy pronto, digamos, Erderly hace manifiesta, digamos, una especie de tendencia a academizar, digamos, la lectura que él hacía de estos grupos, y muy pronto, digamos, se vuelve como una especie de escritor de bestseller, con un primer libro que tiene un impacto mediático muy importante, que es el libro que lleva por título Pastores que abusan, y que lo colocó como un referente en los medios, en los, en los medios televisivos, como un referente de un experto que podía opinar con relación a diversos grupos religiosos. Volvió, digamos, a la nota pública pasado el año 2000, justamente por el fenómeno de la desaparición de niños, y se acusó al grupo religioso que él dirigía
como el responsable de no solamente de establecer un tráfico permanente de niños, sino también se le acusó de mantener, aparte del tráfico de niños, se deslizó la idea de que había un tráfico de órganos y había un mercado en el que él participaba, donde los niños eran comercializados. Pasada, digamos, la nota y la acusación, pues se le formuló una ficha roja y hasta el día de hoy, digamos, es un caso que está abierto para las autoridades. Es una investigación abierta que permanece, digamos, ahí como en los archivos policíacos. Pero lo que a nosotros nos interesa, digamos, comentar en esta noche es básicamente, pues, esta trayectoria, este vínculo, esta construcción que él hace en el contexto de los grupos religiosos, porque básicamente es un personaje que está vinculado a los grupos que tenían la peculiaridad de conformarse en torno a un fenómeno religioso que se distinguió por presentarse públicamente no como iglesia, sino como asociaciones civiles, ¿no? Como es el caso de Amistad Cristiana Asociación Civil o como es el caso del Centro Cristiano Calacuaya, en el cual él mismo participó. Así que sin más comentarios, pues podemos proceder a... Estoy horrorizado, César y amigos. Bueno, antes que nada, bienvenidos Omar, Dianita, el profesor César que nos acompañan. Pensar que a mí me sacaron de jugar fútbol porque, pues, que no tuviera malas influencias, me dijeron en la iglesia. Y mira qué influencias entonces, de qué influencias estamos hablando aquí. Este, Antes de iniciar la grabación comentábamos que este libro que fue donde muchos empezamos a ubicar a Jorge Erdely, eh, pues a través de este libro de Pastores que Abusan. Yo me acuerdo que en ese tiempo estaba muy en los comienzos de mi camino dentro del mundo cristiano evangélico. Andaba pues una suerte de nube donde pensaba que la perfección era eso, ¿no? La iglesia, los pastores, era un mundo lleno de verdad, de autenticidad, que le daba sentido a mi vida. Y, y digamos, la primera reacción que yo recuerdo es que insistían mucho los pastores de aquel tiempo de que pues no leyéramos ese libro, ¿no? Que básicamente era algo así como inspirado por Satanás. Y, y las librerías cristianas, pues se vieron en el dilema de no venderlo a pesar de que era pues un bestseller en el momento, ¿no? Por ahí dejaron ir una lanita de utilidades, de ganancias. Y Pastores que Abusan puntualizaba de una manera muy real lo que en esencia vemos en el mundo evangélico, no todo, pero lamentablemente sí se debe decir que la mayoría, más yo pienso en estos últimos tiempos, y básicamente era pues una serie de recuentos de abusos deshonestos, abusos de tipo sexual, abusos en un sentido de haber defraudado personas mediante estafas de dinero y la verdad que uno leía horrorizado eso y ingenuamente decía, "Ah, pero qué bueno que en mi iglesia no pasa eso, qué bueno que mi pastor no es así". Y aquí vale la pena, ahorita que regresemos con César, que nos platiques un poco más de qué se trataba este centro de investigación del Instituto Cristiano de México. Por ahí yo leía un reportaje de Bernardo Barranco donde hablaba que se tenía una pretensión supuestamente académica y bueno, volviendo al punto que nos ocupa hoy, la verdad es que sí vale la pena hacer mucho el análisis de cómo es que este tipo de organizaciones
va dando lugar o va generando pues este tipo de, pues no quiero usar el calificativo porque yo no soy quien para juzgar, pero sí una suerte de monstruos, ¿no? Que son capaces de hacer aquellas cosas que serían impensables entre gente que afirma que ha tenido un encuentro con Dios, que ha nacido de nuevo, que tiene pues una vida nueva en su fe. Y bueno, es tremendo. Vale la pena puntualizar el cinismo que existe, porque si bien Jorge dirigió sus baterías hacia grupos como La Luz del Mundo, cuando uno de estos que señalan, que acusan, caen de la manera que lo hace Jorge, el discurso evangélico, ahí me corregirás, César y amigos, el discurso evangélico dicen, ven, el que nos acusaba, ya Dios lo puso en su lugar. Entonces hay un lavamiento de esos lodos, como que en la idea de que Dios enjuicia a este tipo de personajes. Habría que ver qué pasó ahí, ¿no? Lo de los niños me parece terrible, es verdad, este hombre vale la pena puntualizarlo para nuestra audiencia, sigue prófugo después de, hacíamos la cuenta, más de 20 años, este hombre pues no pisó la cárcel, este, quedó muy turbio eso, no se sabía bien a bien, lo que sí parecía constatarse más era que los niños habían sido entregados a lugares, a familias donde no, pues no se había seguido un protocolo de protección al menor. Entonces, eh, otra cosa que yo quisiera destacar dentro de esta suerte de pensamientos, esto por ejemplo de la iglesia restaurada, la iglesia de los perfectos, movimientos que vemos llegar a nuestras ciudades con frecuencia, porque uno también como que llega al punto de preguntarse, bueno, ya hay iglesia de tal denominación, de tal denominación, de tal movimiento, eh, como que está muy abundante la oferta teológica, religiosa, organizacional en la mayoría de nuestras ciudades, pero siempre llega uno nuevo con la afirmación de que los demás están mal y curiosamente siempre se allega de seguidores pues que caen en ese discurso de que todos los demás están mal, salvo a ellos, y parece repetirse de una manera infinita la historia. La verdad que es hablando en términos de documentales policíacos, es un caso frío en el sentido de que pues, ya pasó hace algunos años, pero vale la pena recordarlo, traer a la remembranza los eventos ahí sucedidos, porque tenemos que estar muy atentos de que esto pues, no se vuelva a repetir. Vamos a platicar con Omar. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te fue a ti con Ederly? ¿Cómo te fue cuando leíste Pastores que Abusan? ¿Y dónde estabas cuando salió el periodicazo, salieron los casos en televisión de Casitas del Sur? A ver, platícanos. Omar, Sí, ¿qué ¿andas por tal? ahí? Ahí Buenas andas, noches. ahí Sí, andas. problemas técnicos aquí con el equipo que no abría. Este, híjole, pues sí, fueron aquellos tiempos de adultez temprana, de juventud, de estar observando. Para ese tiempo estaba muy de moda, estaba muy fuerte el tema del avivamiento. Era algo muy fuerte. Venían aquí a la ciudad, vinieron dos o tres pastores que traían este tema, que traían libros sobre la verdad absoluta. Y bueno, yo recuerdo y vivo con, con, con la experiencia de mucha gente en cualquier congregación, en la psicología, y para conocer un poquito más, para adentrarme en su universo, en su mundo. A mí me tocó, yo tuve la experiencia de vivirlos efectivamente.
todo el mundo está mal, nosotros somos propietarios de la verdad y la verdad absoluta. Claro, bueno, en la congregación está donde en alguna ocasión, pues a lo mejor convivimos o decimos, pues el tema. Uy, me parece que te perdimos, Omar. ¿Estás por ahí? Anda fallando tu conexión, Omar. Omar, vamos a darle la palabra a Diana. Ahorita continuamos contigo porque no te estamos escuchando. Dianita, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Oye, pues eres joven, pero no sé qué tanto te llegó quizás a través de tus papás, no sé, este rollo del señor Erdely. Mm, No, la ¿Te tocó verdad, ¿No tenías idea? no tenía idea, la verdad, Pero tuviste chance de averiguar un poquito la historia. Platícanos tus impresiones. pues la verdad fue lo que escuché como en la introducción y solamente como que me quedo pensando mucho en lo que decían, ¿no? De la parte del abuso. Creo que cuando era niña, sí recuerdo mucho cómo se presentaba a los pastores, ¿no? Como personas que no cometían nada malo, incapaces, ¿no? Siquiera de abusar de un niño, eh, pues inclusive de lo que comentaban hace rato, pues yo creo que aún más incapaces de hacer algo así, ¿no? Pero, bueno, últimamente en las iglesias donde fuimos ya las últimas, creo que sí era como de, bueno, según ellos, ¿no? Ya de, yo soy pastor, pero soy igual de pecador que todos ustedes y ya, ¿no? O sea, como que también se lavaban las manos así, ¿no? O sea, yo puedo hacer cualquier cosa terrible como cualquier otra persona. Y creo que sí, pero aún sigue pues mucho a esta parte de sí, o sea, ellos lo pueden expresar de que pueden hacer cualquier cosa atroz como otro ser humano, pero también está la parte de no, es el elegido por Dios. Y pues creo que nadie piensa como que a lo mejor sus hijos corren peligro al convivir con ellos o con sus familias, ¿no? Quizá es como muy difícil que alguien dijera, no, pues no voy a dejar que mi hijo se junte con el hijo del pastor. Está como todavía esta creencia, ¿no? De que ellos tienen vidas casi perfectas o de que están más cerca de Dios. Y también eso creo que facilita demasiado, pues, que ellos lleguen a cometer este tipo de cosas como el caso que César y tú, Roberto, están platicando. Creo que se da todo el contexto, ¿no? Como el ambiente propicio para que se les facilite, pues, manipular, abusar de las personas y pues aún más de niños, que creo que a mí cuando era niña, no sé a ustedes, cuando, bueno, se iban a la iglesia cuando eran niños, pues a mí nunca me advirtió mi familia algo así, ¿no? Como que, no, pues el pastor o el líder o la esposa del pastor, ten cuidado de ellos también. O sea, no, yo los veía como personas buenas. Entonces creo que sí, pues deberían de tener mucho cuidado, sobre todo las personas que nos escuchan y que asisten a una iglesia, pues con este tipo de personajes, ¿no? Sea el pastor, el líder o inclusive en la escuelita dominical, que muchas veces pues ni siquiera es gente como, pues
esté preparada para tratar con niños, sino solamente el que quiere ofrecer el tiempo, pero esto tampoco nos garantiza que los niños puedan estar a salvo de algún abuso. Gracias, Dianita. Pues sí, es terrible pensar que no hay los filtros necesarios a veces y está, sin saberlo uno, pensando que hay un ambiente seguro, pues está expuesto. Omar, a ver cómo anda tu conexión, a ver si te escuchamos. Omar, ahorita lo volvemos a intentar. Vamos con nuestro amigo César, profesor César. Eh, Oye, pues platícanos de qué se trataba este centro de investigación del Instituto Cristiano de México, quiénes estaban allí. El director fue un buen tiempo Jorge Erdely, y en tu opinión, ¿cómo es que surge un tipo de personaje como este? ¿Qué factores, qué circunstancias, qué contextos dan lugar a, a un personaje como Jorge Ederly? Y la otra que sería interesante que nos platicaras, por ahí estaba leyendo mientras investigaba para el tema de hoy, por ejemplo, autoridades están por cerrarle su asociación civil a una mujer que se llama Rosy Orozco, que pues anda en una batalla para rescatar a personas de la trata, mujeres en lo particular, niñas, pero resultó que cuando le hacen una suerte de revisión, de auditoría por parte de las autoridades correspondientes, pues aquellos supuestos expertos pues no contaban con las credenciales necesarias que los acreditaran como tales. Eh, no sé si en lugar de meter psicólogos metía hermanitos de la iglesia, pero por ahí estaban por cerrarle el changarro. Y pues esta parte, ¿no? Donde la iglesia quiere dar el paso hacia organizaciones paraeclesiásticas, como pueden ser orfanatos, pueden ser centros de atención a adultos mayores, y pues truenan porque lo hacen mal, lo hacen muy mal. César, te escuchamos. Y bueno, dos comentarios antes de entrarle al asunto de este territorio que comúnmente se denomina en los grupos evangélicos como el territorio de la misión. Eh, las denuncias de Jorge Erdely se dan en el contexto del sexenio de Salinas de Gortari, junto con otras denuncias, fundamentalmente de periodistas que eh, ponen su ojo analítico en el personaje fundador de los Legionarios de Cristo y en la segunda generación de los fundadores de la Luz del Mundo. El motivo, digamos, que usan los periodistas es básicamente, digamos, las acusaciones en ambos casos de abuso sobre menores. En ese escenario es que aparece Jorge Ederly, y además Jorge va a ser cobijado eh, por un grupo de antropólogos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que pues le aceptan, digamos, ahí como la propuesta de formular una revista que llevaba por título Revista Académica para el Estudio de las Religiones, y que en la parte o en el comité editorial, pues Jorge Ederly se acompañó de Helio Masferrer, de Silvia Marcos,
El primero, digamos, es como el referente obligado en la ENA con relación, digamos, a antropología de las religiones. Y en el caso de la doctora Silvia Marcos, pues es una antropóloga que derivó, digamos, en una defensora del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de todo lo que tenía que ver, digamos, con las expresiones culturales del zapatismo, ¿no? Y junto con ellas dos estaba César Mascareñas de los Santos, que era no solamente miembro de la Iglesia de la Restauración, sino también en ese momento era pues un académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, si uno más o menos hace como la prospectiva, pues tenemos, digamos, a dos antropólogos, tenemos a un médico, y en las publicaciones lo que uno puede encontrar, digamos, es un abanico bastante amplio de investigadores del fenómeno religioso que comenzaron a participar en la revista académica para el estudio de las religiones. Y ahí me parece que vale la pena señalar que hay como un proceso coincidente. O sea, de un lado, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues es un sexenio que si algo le va a caracterizar es justamente como la permanente intención de reformar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y si uno de los elementos que le dan legitimidad al sexenio, no solamente, digamos, es este discurso sobre la integración de México al primer mundo, y todo el programa Solidaridad que sostuvo a lo largo del sexenio, sino sobre todo, digamos, el juego que le ofreció a la Iglesia Católica y de forma bastante engañosa a las iglesias no católicas, ¿no? Recordemos que para el año de 1992, en México ocurre, digamos, las reformas a artículos eh, pues con bastante sensibilidad, y en especial, digamos, los artículos que tienen que ver con la relación iglesia-estado. En opinión de muchos constitucionalistas, lo que ocurrió en ese año 92 es justamente una especie de retroceso, porque se colocó un orden legislativo que prácticamente obligó a establecer una relación iglesia-estado bastante similar a la que tenía el Estado mexicano en buena parte del siglo XIX, ¿no? Es decir, le devolvió privilegios y le devolvió una presencia política a las iglesias, en particular a la Iglesia Católica, que había, digamos, perdido, no solamente con los movimientos armados del siglo XIX, sino con el movimiento armado de 1910. En ese escenario es que hay una guerra y una disputa intelectual disfrazada de académica, en donde lo que se encuentra, digamos, en disputa es justamente como quién es el lector académico que puede hablar correctamente de lo que está ocurriendo en los grupos religiosos, ¿no? Y entonces, en la década de los 90, lo que va apareciendo, digamos, es justamente la conformación de grupos académicos que van a disputarse el saber sobre lo religioso, ¿no? Y Jorge Ederly, justamente, pues se acerca a uno de estos grupos, el que está encabezado por Helio Masferrer Can, y que está, digamos, disputándose el saber frente al grupo dirigido por el profesor del Colegio de México, Roberto Blancarte, pero también por el grupo, digamos, representado por un núcleo de académicos aglutinados en torno al tema religioso,
pero que son un núcleo religioso fundamentalmente del norte de la República Mexicana. Entonces ahí está la disputa, digamos, ahí. Y en esa disputa, pues hay diversos grupos evangélicos que igual están participando, digamos, en este jaloneo de quiénes son, digamos, los conocedores, quiénes son los que saben, eh, porque en el fondo de la disputa lo que están buscando es, pues, quién es la cara o quién es el rostro que aparecerá en los medios diciendo o interpretando los diversos fenómenos religiosos. Esto es fines de la década de los 90, y es literalmente, digamos, una pugna bastante fuerte, ¿no? Y del otro lado, digamos, del otro lado de la moneda están lo que está ocurriendo en las universidades públicas. En las universidades públicas hay como una renovación bastante neoliberal que está colocando el acto académico, pero también está colocando el acto investigativo como productos similares a cualquier producto que uno encuentre en el mercado, ¿no? Y entonces los profesores y los investigadores tienen que estar reportando, digamos, pues, o estar ofreciéndole a las autoridades universitarias una suerte de productos como señal o como muestra de que efectivamente están cumpliendo su papel académico. Y entonces ahí es donde justamente se cruza, digamos, el interés religioso con el interés académico, porque la revista académica para el estudio de las religiones, pues fundamentalmente es una revista que va a ser financiada por por los dineros, digamos, de la organización de Jorge Ederly, ¿no? Y en ese financiamiento, pues se montan, digamos, los personajes ya señalados. Que además digamos, un fenómeno que poco se dice públicamente y mucho menos poco se indaga, digamos, cómo es que se establecen este tipo de vínculos. Y en este jaloneo, digamos, pues de intentar, el intento de Ederly de dar un rostro público como, más que como pastor, como un personaje que es representante de la academia, pues esconde, digamos, ahí como la construcción, o sea, la construcción no solo de su grupo religioso, sino la construcción comercial que monta el grupo religioso en torno, digamos, a un fenómeno bastante conocido, bastante explotado en México, que son, digamos, los niños que quedan como marginados, como golpeados, como maltratados por las condiciones socioeconómicas que vive el país, ¿no? O sea, son niños desatendidos, en muchos sentidos son niños cuyos padres no pueden sostener la economía, no pueden darles el alimento, o no pueden vestirlos, o no pueden darles educación, y en consecuencia aparecen, digamos, estas instituciones con un disfraz humanitario, con un disfraz de buena onda, que le ofrecen a los padres, pues, pues un espacio donde puedan ir a vivir los niños, puedan ser atendidos, puedan ser alimentados, puedan ser vestidos y puedan ser educados, ¿no? Y lo que comúnmente no se dice, que es, digamos, uno de los dilemas que se viven en un país como el nuestro, aunque es un fenómeno latinoamericano, es que los grupos religiosos suelen tener un interés por la niñez, incluida la niñez que aún no nace, que está en gestación, y ahí están los grupos, digamos, los grupos defensores de la vida, que montan literalmente mercados internacionales en donde el producto de un embarazo puede ser, digamos, pues un producto vendible, ¿no? Porque pues son instituciones que no son financiadas por el Estado o por los estados latinoamericanos, y en consecuencia, pues los que dirigen estos centros de algún modo tienen que financiarse, ¿no? Y un modo
potencialmente atractivo de financiamiento, pues es meter a estos niños en la lógica, en la vía del mercadeo, ¿no? Para el caso de Jorge Ederly, me parece, digamos, que hay dos libros que pueden ilustrar bastante bien lo que significó el ingreso al mercado de los niños, al mercado internacional de los niños, no solamente de Casitas del Sur, porque no era la única institución que tenía el grupo religioso, también tenía una asociación civil en Monterrey, el Centro de Reinserción Familiar, Asociación Civil, y también tenía otro centro en Cancún, ese denominado La Casita, y en los tres centros se da el fenómeno de que desaparecen niños, ¿no? De que hay niños que no son localizables y que en la medida en que van siendo denunciados, lo que se va descubriendo, digamos, es una red internacional de comercio infantil, gestionado, dirigido y sostenido por la Iglesia Cristiana de la Restauración, ¿no? Y que pues ofrece dividendos bastante jugosos, o sea, no estamos hablando de un puestecito de mercado, sino estamos hablando de un comercio que pues que cuesta y que otorga, digamos, beneficios bastante jugosos, ¿no? Eh, no tengo ahorita aquí a la mano los datos, pero me parece que en los dos textos de San Juana Martínez, uno de ellos se llama Niños a la Venta, en donde explora con bastantes entrevistas el caso de los niños desaparecidos de Casitas del Sur, pero también de la Asociación Civil de Monterrey y de la Asociación Civil de Cancún. Y tiene otro libro que se llama El Jefe, que es un libro biográfico en donde trata, digamos, de explorar un poco la personalidad de Jorge Ederly. El libro, por supuesto, es un libro bastante crítico, o sea, no es para nada la periodista amable, digamos, con el personaje, y en ese sentido, digamos, habría como que acercarse a ambos textos en el ánimo de tener una primera aproximación al fenómeno. O sea, porque el fenómeno ciertamente es bastante complejo porque cruza al grupo religioso con lo que potencialmente se conocen las iglesias evangélicas como los ministerios, ¿no? O sea, es un ministerio infantil que presenta, sus cartas de presentación son como las buenas intenciones que el grupo tiene para apoyar a los futuros ciudadanos, ¿no? Pero que el mismo discurso simultáneamente esconde, digamos, un negocio muy turbio que finalmente fue denunciado, fue exhibido, fue ventilado y que las autoridades pues no tuvieron como mucho margen de movimiento pues, para intervenir, digamos, en el caso de Casitas del Sur. Ahora mencionas el caso de Rosy Orozco, ¿no? El caso de Rosy Orozco me parece que es muy parecido al de Jorge Ederly porque pues Rosy Orozco pues básicamente digamos se coloca en el ojo del huracán durante el sexenio de Vicente Fox. eh, el mismo gobierno federal apoya el trabajo de esta señora. En el sexenio de Felipe Calderón se sigue con el apoyo y no será sino hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto que comienzan, digamos, a acrecentarse las denuncias
y el Estado no tiene más que pues dar lugar a la investigación y a ventilar, digamos, que el caso de Rosy Orozco, pues igual está montado, digamos, en una supuesta defensa y un supuesto combate a la trata de blancas, ¿no? Y que es, pienso yo, como muy complejo porque el asunto de la prostitución me parece que pues es tratado con un nivel de moralidad bastante mocho que impide, digamos, establecer como los criterios a partir de los cuales uno tendría que hacer el análisis de esta práctica social, que entre paréntesis, pues es la práctica social más antigua de la humanidad, pero no solamente es una práctica muy antigua, es una práctica imposible de extirpar, o sea, de hecho me parece a mí que la práctica de la prostitución termina cubriendo, digamos, una necesidad social que tal vez en otro momento tengamos chance como de comentar, ¿no? Pues hasta aquí yo dejaría el comentario, ¿no? Porque creo ya me extendí. César, estoy casi que rasgando mis vestiduras. ¿En qué manos vine a caer? Y no solo yo, pues varios de los que estamos por aquí. Omar, ¿andas por ahí, Omar? Sí, sí, A esperando ver, que no tenga adelante. otra vez problemas con aquí, con la estabilidad de la conexión. Pero Esperemos bueno, que no te escuchamos. mira, gracias. Mira, pues sí, sobre este escándalo, el dato que tengo por ahí es que esta demanda se inició en el 2008, precisamente cuando desaparece la niña Michelle Curiel. Pobre criatura, ella sale de su casa, la fue a buscar la abuela, y esta abuela llega, no encuentra a la niña en el lugar ella fue puesta en este lugar por asuntos de violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, ella la va a buscar, no la encuentra, y de ahí inicia el asunto legal. En el 2009 es cuando la Procuraduría gira la orden de aprehensión contra Erdely. Eh, y bueno, a la fecha, pues sí, efectivamente, él sigue prófugo. ¿Quiénes fueron involucrados? ¿Quiénes estuvieron detenidos? ¿Estuvieron en investigación? Braulia Valverde, la encargada de casitas. Elvira Carras, no, Elvira Casco, la directora del albergue. El pastor de la Iglesia Cristiana Restaurada, Alonso Emanuel Cuevas, y el secretario particular de Jorge Ederly, Antonio Paniagua, Antonio Domingo Paniagua. A él fue detenido en España, fue extraditado. ¿Por qué menciono esto? Pues porque, bueno, obviamente esta red fue enorme. De los datos que recabé de lo que había encontrado, eh, esta niña Ilse llegó 10 años, llegó en 2005 al albergue. Eh, es en 2007 cuando la abuela la buscó y no la encontró. Y a ella la encontraron en Estados Unidos sola. Sí, bueno, ella acabó en una familia adoptada en Texas. Y otra niña Carla, un niño Jorge, es todo lo que hay. Obviamente por el tema de que pues son casos abiertos, siguen en búsqueda de estos niños, pues, se maneja mucha confidencialidad y mucha protección de nombres, de apellidos, de más datos de estos niños, pero hablan de 15 de ahí. El tema efectivamente, como comentaba César, tenemos el asunto de la CAIFAC, que era el centro de asistencia en Monterrey, en Nuevo León.
Ellos participan, de ahí se reportan aproximadamente 10 menores que desaparecieron y que fueron entregados a la iglesia restaurada. La Casita es el lugar en Cancún, y también de ahí son 8 niños, aparentemente el dato oficial. La Gran Familia está en Zamora, en Michoacán. De ahí desaparecen 6 niños, me parece, 6, 7 niños, y en Salamanca, en Guanajuato es se me fue el nombre, la Ciudad de los Niños se llama. Igual, está involucrada la Iglesia Cristiana Restaurada. Son así de los temas que aparecen aquí a nivel nacional. Obviamente, el hecho de que a este señor, su apodo era el Kelu, el secretario particular de Jorge, este señor Antonio Domingo Paniagua, a él lo extraditan de España, obviamente en un lugar en donde había nexos, en donde había negociaciones, y donde probablemente llegaron algunos de estos niños extraídos de estos diferentes puntos, obviamente de México, de este país. Allá tienen también su tema y su escándalo de desaparición de criaturas. Obviamente en Texas, donde aparece esta niña, la que entregaron a una familia en adopción, pues es otro tema. Allá hay gente. Canadá no se queda atrás, es otro lugar en donde también se encontraron algunos de los desaparecidos. Digo, por ser tema de menores y un caso abierto y de que no aparece todavía el responsable, pues es que no hay muchos nombres, ¿no? Eh, y que bueno, este tema de estos libros, pues yo lo veo como el gran descaro, ¿no? Estás adentro de esta situación, la descubres, la conoces y te pones a escribir libros con temas que dominas, que conoces perfectamente. No tienes que hacer investigación porque es lo que estás viviendo, lo que estás trabajando. Qué descaro tan grande, ¿no? Los investigadores que están afuera, pues obviamente ven, eh, oye, este ministro va a hacer escándalo a la puerta de las otras congregaciones, lo que comentaba en la intención de la participación anterior. Es un tema lamentable que yo soy el poseedor de la verdad absoluta. El entrenamiento de muchas agrupaciones es una de las secciones más importantes, una de las actividades más importantes es: la iglesia fulana está mal, la mengana está mal. Nosotros somos los dueños de la verdad absoluta. El adoctrinamiento que se da, bueno, de manera voluntaria, o a la gente que asiste cada 8 días, a la gente que es eh, manipulada y ordeñada. este, un familiar comentaba en alguna ocasión, ¿no? Preguntaban sobre el pastor y mira, te presento, este señor es mi pastor. Ah, él es el que te trasquila, ¿no? Pues sí, son los trasquiladores ahí. En este tema, en este caso que nos convoca, que nos reúne, pues es sobre la situación de abuso de los menores en una perversión que no nada más era la económica, sino la manipulación de los niños, porque muchos de los niños que encontraron de pertenecientes a esta organización habían sido adoctrinados de una manera radical, de una manera extrema, sacándolos de un universo al que pertenecían, sacándolos de eh, un entorno real, ¿no? Socializaban entre ellos, tenían
limitaciones en cuanto a lo que llegaba a sus manos, la información que podía llegar. Ellos vivían en una burbuja de un adoctrinamiento muy severo y obviamente pues hay los rumores, hay el escándalo y probablemente parte de lo que estaba en los libros pues sí es no nada más una especulación, es un hecho. Los niños fueron vendidos para trata sexual, los niños fueron vendidos para venta de órganos, fueron entregados a familias en adopciones en situaciones pues, obviamente demasiado irregulares y bueno, pues el aprovechamiento económico. Así efectivamente, como platicaba César, ¿no? Lo que gira alrededor de esto, el centro que hace que todo esto tenga una razón, la centrifugadora de todo esto, pues es el dinero, el poder, la perversión. Pero bueno, así como hay ingresos multimillonarios para estos movimientos que están provocando la proyección y la legalización del aborto, pues también están estos grupos pro vida, pero para estas intenciones perversas y que pues adentro están personajes que están queriendo controlar, manipular esta situación, presentándose ante una sociedad de una manera muy diferente, como apoyadores, como ayudadores, como consejeros. Y pues qué situación tan lamentable, qué situación tan grotesca el intervenir con los niños, ¿no? Con, 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 con lo más débil, con lo más frágil de la sociedad, dañando y despedazando vidas para, para, para siempre, ¿no? Y hogares, porque bueno, en algún momento, pues estos niños llegaron a esos lugares de refugio por algún pequeño problema familiar, como el caso de esta niña Ilse, y que bueno, a lo mejor era una situación que se iba a resolver en casa, a lo mejor iba a ser el daño más fuerte, pero ¿con qué derecho involucran esta gente, estos intereses, estas perversiones, estas ganas económicas de destruir a estos niños? En fin, uno como quiera, pero pues las criaturas. Gracias, Omar. Pues mucha razón en lo que comentas. Gracias por los datos aportados. Pues hemos agotado nuestro tiempo. Espero que hayan encontrado dentro de la información que hoy se ha compartido, pues seguramente algo de su interés. No queremos dejar de afirmar, de reconocer que hay espacios dentro del mundo evangélico que sin duda buscan, por lo menos hay la intención de caminar dentro de parámetros pues, de integridad, de honestidad, de congruencia, pero lamentablemente también no podemos dejar de señalar estos espacios que han sido terribles dentro de la historia del mundo evangélico, dado que pues dañan vidas. Creo que es el precio mayor de todo esto que sucede. Y bueno, más allá de eso, pues seguimos haciendo la invitación para todos para estar en contacto con nosotros a través de la página de Facebook Clínica de la Fe y en YouTube a través del canal Cristiano Rebelde. Cerramos hoy esta transmisión, por ahí estaremos viéndonos la próxima semana y agradecemos de todo corazón a Dianita que hoy estuvo con nosotros, a Omar y al profesor César. Un saludo muy afectuoso a todos, un abrazo
y nos vemos en la próxima charla, no se la pierdan.